Bueno, lo La que estaba... productora de la clase. Eso, pero ¿qué nivel Y está de...? increíble, Mira, mira, increíble. niño. Bueno, yo creo que iba diciendo antes de que se cortara la clase que algunas de estas herramientas no tienen mucha utilidad clínica porque son muy engorrosas de pasar y tampoco dan, sobre todo la información que dan después no es realmente necesaria para lo que nosotros realmente tenemos que hacer con el paciente, que es tomar decisiones acerca de seguir con el tratamiento, de modificarlo, etcétera. Entonces, debemos de usar en el ámbito clínico las herramientas, aquellas herramientas que de verdad sean útiles para eso, para tomar decisiones. ¿Qué herramientas son útiles para tomar decisiones? Pues aquellas que sean fáciles de pasar y sobre todo nos den información acerca de si el paciente está mejorando o está empeorando o no, ¿de acuerdo? Más que aquellas, por ejemplo, que a lo mejor informan más sobre cómo afecta su calidad de vida o si le afecta en en el ámbito psicosocial o en sus relaciones, hombre, que está muy bien para la investigación, pero para el tratamiento tampoco es necesario afinar tanto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿conocéis estas herramientas? ¿Las habéis visto? Hay una práctica en la cual yo las pasaba en folio y tal, y las rellenabais. Yo creo que las incluiré en formato PDF, ¿de acuerdo? Bueno, las incluiré en formato PDF, aunque yo creo que están aquí. Un momentito. Para que las tengáis. Y de todas formas os he puesto la referencia de en los artículos en los cuales tenéis acceso a las herramientas y cuando he podido, incluso en su validación al español. Bueno, vamos a hacer, aquí hay una serie de, una herramienta que es rápida y útil y nos da mucha información acerca de la gravedad o la severidad de la incontinencia urinaria que tiene el paciente, es el test de severidad de Sandvik, que bueno, básicamente son 2 preguntas con 4 respuestas posibles para la primera pregunta y 3 respuestas posibles para la segunda. ¿De acuerdo? Si un paciente te dice que con qué frecuencia se le escapa la orina, y te dice que algunas veces a la semana y que son gotas, pues el cálculo es multiplicar el 3 de algunas veces a la semana por 1 de gotas y entonces eso nos diría que su incontinencia cómo es. Moderada, En cuanto ¿no? a su severidad. Es moderada, pero moderada por el rango bajo de moderada, ¿no? Sí. Está el moderada tirando a grave y está el moderado tirando a leve. En este caso estaría el moderado tirando a leve. ¿Qué más información, con esas 2 respuestas que os he dado yo, se puede sacar de este test? ¿Eh? ¿Qué pensáis? Que tiene pérdidas todos los días, pero que es muy poco lo que pierde. Bueno, he dicho algunas veces a la semana. Todos los días sería Vale. la 4. El 4, vale, vale. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Que tiene... Que tiene de esfuerzo más que... Que la Parece que, incontinencia sería más de esfuerzo porque se pierde muy poco, ¿no? claro, sería de esfuerzo y a lo mejor esfuerzos muy puntuales. No esfuerzos del día a día, ¿sabes? Sino esfuerzos muy puntuales. Está claro que esa incontinencia, y además con esa información que nos da, ¿cómo se puede mejorar? O sea, para que mejore, ¿dónde tenemos que ponerla? Por supuesto, o en que deje de tener pérdida, ¿de acuerdo? O en que estas pérdidas sean menos frecuentes todavía. O sea, algunas veces al mes o menos de una vez al mes. Pero tiene poco margen de mejora, está claro. ¿De acuerdo? Tiene mucho más margen de mejora un paciente que la tenga en un 8 o un 9. Bueno. La escala de Wessner
es una escala también de gravedad de la incontinencia, en este caso fecal. Y básicamente hay que contestar para cada uno de los ítems de la columna de la izquierda, hay que contestar con qué frecuencia lo ha tenido o lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado se suma después, ¿vale? Se sumaría, por ejemplo, si para incontinencia de heces sólida te dice nunca, ¿vale? Y para incontinencia de heces líquida te dice menos de una vez al mes, y después para incontinencia de gas te dice que más de una vez al día, y después si usa pañal o compresa te dice que no, y que si le altera la vida social te dice que, bueno, que una vez al mes, básicamente en relación a la incontinencia de heces, ¿el resultado final cuál es? Pues el 0 de la primera respuesta, más el 1, más el 4 son 5, más el 0 y más el 1 son 6, ¿de acuerdo? Sería un 6 sobre 20. O 4 por 5, 20, sí. ¿Vale? Así es como se recoge esta herramienta. Y nos da información igualmente, ¿vale? Nos da información igualmente. Con respecto a las respuestas que yo he dado, ¿os acordáis de las respuestas que he dado más o menos? Sí, ¿no? Que les he dado al azar. ¿Qué información tenemos? No es solo porque el 6, mira, aquel 6 que hemos sumado así, 6 sobre 20, da una información acerca de, bueno, yo qué sé, está en un 25% más o menos, ¿no? De la severidad. Pero no te da mucha más información. Sin embargo, si tú ves dónde ha señalado en este cuadro, sí tienes más información. Por ejemplo, ¿qué significa que nunca haya tenido incontinencia a heces sólida? Y que sí la tenga incontinencia, aunque no muy frecuente, pero a heces líquidas. ¿Cómo interpretáis vosotros eso? Fernando, ¿puedes repetir? Porque yo no me he enterado. Por ejemplo, si el paciente tiene incontinencia a heces sólidas, Sí. o sea, perdona, en este caso nunca ha tenido incontinencia de heces sólidas, ¿vale? Le hemos marcado ahí un 0, y que menos de una vez al mes. Incontinencia de heces líquidas. Tiene diarrea, ¿no? Que ha presentado diarrea alguna vez al mes. Claro, yo podría pensar, a lo mejor habría que preguntarle al paciente, ¿usted es el único día que ha tenido usted diarrea o es que a veces es capaz usted de retener la diarrea y otras veces no? ¿De acuerdo? A lo mejor habría que, porque es posible que la única vez que ha tenido diarrea pues se le ha escapado, ¿vale? Y que ocurre con poca frecuencia. En todo caso, también se puede inferir que, bueno, que cierta capacidad de continencia tiene, ¿de acuerdo? A las heces sólidas no se les escapan, ¿de acuerdo? Que son las más comunes. Entonces, la musculatura, en este caso, esfínter externo del ano, o esfínter interno, o tal, pues tiene cierta función, ¿de acuerdo? No es una función perfecta, pero algo tiene. Pero entonces, Fernando, el valor, por así decirlo, correcto, ¿cuál es? ¿4 o 0? El 0, lo correcto sería que Cero, ¿no? el 0 en todo es un paciente que no tiene incontinencia fecal. Vale. ¿Vale? 0. Vale. O sea, a lo mejor no lo he dicho. Esta escala va de 0 a 20, ¿vale? Siendo 0, pues que no tiene incontinencia, y 20, que tiene, pues bueno, sería la máxima incontinencia. Un 4 en todo, ¿vale? Tiene incontinencia todo, usa pañal y le altera grandemente la vida social. Por ejemplo, una persona que esté encamada con demencia institucionalizada, pues a lo mejor no marca un 20, marca un 16, porque su vida social a lo mejor no está muy alterada
por este pequeño, o sea, que no es por esto precisamente por lo que está su vida alterada, sino porque está encamado con demencia. Bueno. Vale, vale. Bueno, esta es otra escala que bueno, da cierta información no solo acerca de la gravedad de la incontinencia o la severidad de la incontinencia, sino también tiene en cuenta en cuánto afecta a su vida diaria, ¿de acuerdo? Esa es la incontinencia que tiene. Y sería el ítem 3, ¿de acuerdo? El 4 y el 5, cuyo resultado pues se suman, ¿de acuerdo? Y entonces es una escala, la International Consultation on Incontinence Questionnaire que tiene un valor entre 0 y 16 y 21. Entre 0 y 21. ¿De acuerdo? Y aparte, tiene el ítem 6 que esto está fuera de lo que sería la escala, ¿de acuerdo? Pero el paciente al rellenarlo da información acerca de las características de su incontinencia. Esta escala está bien, puede estar bien a la hora de pasarla en consulta, ¿de acuerdo? Porque da información acerca de la intensidad de la incontinencia, da información de en qué medida la afecta y tal, y sobre todo te indica básicamente con qué elementos o sea, con qué factores puede estar asociada, ¿de acuerdo? Si contesta antes de llegar al servicio, o contesta, si contesta que es antes de llegar al servicio cuando pierde orina, ¿qué significa? Que sería más de urgencia. Claro, parece de urgencia. Si contesta que es al toser o estornudar, de esfuerzo. Más de esfuerzo. De características de esfuerzo. Si contesta que es mientras duerme, de urgencia, ¿no? De urgencia, ¿no? No, no te creas. No, de urgencia no. Si es mientras duerme, Los dos, ¿no? Enuresis, ¿no? No, ¿Visto? seguramente pues no es ni de urgencia ni de esfuerzo. En la cama no se hace Pero mucho esfuerzo. Fernando, Será una... Sí. en la de urgencia podía haber una mayor frecuencia misional nocturno-diurna, ¿no? Que mientras que la de esfuerzo no tenía que ver, ¿no? Sí, pero se supone que esos elementos de frecuencia son que tú necesitas ir más veces al servicio, ¿vale? Pero si tú estás en la cama te da tiempo a llegar al baño, normalmente te debería de avisar. Puede ser que a lo mejor estás soñando y te piensas que estás tú en un baño tan tranquilo, ¿no? Y es cuando tienes el escape, es posible, ¿de acuerdo? Es posible. Bueno, habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo. Cuando termine, porque muchas veces, no sé, no sé si muchas veces puede pasar que tú estés soñando que estás en el cuarto año. ¿Eso habéis soñado alguna vez? Sí. De chica. No, de chica, claro, por supuesto. Bueno. Al realizar el esfuerzo físico, cuando termina de orinar y ya se ha vestido, sin motivo evidente, etc. Cuando termina de orinar y ya se ha vestido, esto tiene que ver con esa especie de, bueno, la orina que queda en la uretra, justo al final no hay un vaciado, no es un problema de vaciado exactamente, sino, bueno, queda orina en la uretra y que sigue goteando después, ¿de acuerdo? Bueno. Los problemas de vaciado eran aquellos en los cuales o tú sentías un vaciado incompleto o tú después tenías o notabas algún tipo de restricción al orinar. Problemas de obstrucción, ¿de acuerdo? O problemas de un detrusor vago que no es capaz de vaciar el contenido completo de su orina. El King Head es un
test. Es complicado y se utiliza en investigación casi exclusivamente. Y bueno, estos son otros test que son... se utilizan en investigación y tal. Básicamente, para estos ítems, tanto el UDI6 como el IQ7, el Incontinence Impact Questionnaire, pues para estas preguntas te tienes que decir, pues, a lo mejor cuánto te en el UDI6, cuánto te molesta esto que te pasa, ¿de acuerdo? Si te pasa. Y depende de si te molesta nada, poco, moderadamente o mucho, ¿de acuerdo? O bien, porque estos son valores de 0 a 3, ¿no? lo que está señalado aquí a la izquierda. Pero aquí a la derecha también puede ser que te encuentres el UDI6 con una escala de 0 a 4. Bueno, al final, si utilizas esta escala de 0 a 4, lo que haces es la media, ¿de acuerdo? La media. Tú sumarías las respuestas de estas del 1 al 6, ¿vale? Sumarías, si aquí tiene un 1, aquí tiene un 2, aquí tiene un 3, aquí tiene un 4, aquí tiene un 4, aquí tiene un 4, pues sumarías todo eso, valores, ¿de acuerdo? Y después lo divides entre 6 y sacas la media. Y al sacar la media, lo multiplicas en este caso por 25. Y lo que te da es un valor sobre 100, ¿vale? Este multiplicar por 25 es porque la media como máximo es 4. ¿Eso lo tenemos claro o no? Que la media de las respuestas a estas preguntas como máximo es 4. Si pones 4 en todo, lo multiplicas por 6, que son el número de respuestas, son 24, y lo divides entre el 6, pues no, es 4. El 25 es por tener un valor sobre 100, ¿vale? Si tienes un 4 de media y lo multiplicas por 25 es 100. Si tienes un 3,2 de media y lo multiplicas por 25, pues tienes un valor sobre 100, ¿vale? Y abajo pues se multiplica por 33,33 porque la media es 3. Y para tener un valor sobre 100, la media máxima es 3, para tener un valor sobre 100 necesitas multiplicarlo por 33,33. ¿De acuerdo? Bueno, son test que se utilizan... la verdad es que son fáciles de pasar. Y te pueden dar bastante información, igualmente, ¿de acuerdo? Porque dependiendo de lo que tú contestes a cada una de las preguntas del UDI6, por ejemplo, pues señala más. Por ejemplo, la necesidad de orinar frecuentemente. ¿Eso a qué apunta? ¿A un problema de qué? De frecuencia, de que no haya un vaciado incompleto, ¿no? Bueno, eso puede ser una de las causas, pero en principio lo que tiene el paciente es necesidad de una frecuencia urinaria alta, ¿de acuerdo? Eso se llama frecuencia. No habla de escapes todavía, ¿vale? Después, pérdidas de orina unidas a sensación de urgencia. Está claro que urgencia. Pérdidas de orina cuando realiza actividad física o incontinencia de esfuerzo. Pérdida de orina en pequeñas cantidades. Características de incontinencia de esfuerzo, ¿vale? Dificultad para vaciar su vejiga. El tema del vaciado incompleto y apunta a un detrusor incompetente. Dolor o incomodidad en la parte inferior del abdomen o en la zona genital. El paciente presenta dolor. Señalan, o sea, el paciente cuando rellena esto, ¿de acuerdo? A ti, aparte de que te da un valor sobre 100 de su problema urinario, aparte ya te está informando de si tiene dolor o no, de si tiene problema de dificultad de vaciar la vejiga o no, y si lo tiene, de cuánto es, o sea, cuánto le molesta a él, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la gravedad que él percibe del problema. O sea, que los test estos dan cierta información, en resumen. Por supuesto, ya por último, en aquellos ítems en los cuales marque más puntuación, pues serían aquellos ítems en los cuales habría que trabajar más. Ustedes habéis pasado en neuro habéis pasado cuestionarios igualmente, ¿no? ¿No habéis pasado en neuro? ¿No habéis pasado ningún cuestionario? No. Pero cuestionario con... Al paciente neurológico, con respecto a habilidades motrices y tal. No. ¿No? ¿No habéis hecho? Porque un paciente de neuro es un paciente ideal para pasarle cuestionarios y no solo cuestionarios, sino una serie de ítems que tú después valoras.
Bueno, ítem sí. Exactamente, ítem que tú claro, haces Escala, Sí, la exactamente. escala de Contrario, equilibrio y eso, eso. claro. ¿no? Sí, Exactamente, la escala de Ver, la escala de Tinetti del equilibrio. Claro, eso y eso sí. sí, eso sí. Sí, y hay más escalas. Bueno, hay una escala de control motor bueno, que evalúa desde su habilidad para levantarse de la cama como su habilidad para la manipulación fina. ¿De acuerdo? Y Ujú. tú señalarías, digamos, lo máximo que es capaz de hacer y porque son, digamos, actividades cada vez más dificultosas. No sé si ese te lo habéis hecho alguna vez. Sí, La Great bueno. Motor es- Bueno, el tema. Imaginarse, nos ponemos en la escala de Ver, por ejemplo. La escala de Ver te da un valor de equilibrio, ¿no? Sí, ¿es cierto o no? Sí, sí. Te da un número, Sí. ¿de acuerdo? Pero no es solo el número. También de los ítems que tú le pasas al paciente, tú ves en cuáles consigues la máxima puntuación y en cuáles fallas. Con lo cual, te está indicando, yo no sé si esto lo habréis dado, me imagino que sí, te está indicando en qué actividades deberías tú de trabajar más en el tratamiento. A lo mejor falla en el apoyo monopodal o en la marcha o al girarse sobre sí mismo. Entonces, básicamente, solo por pasarle el test, ya te está diseñando cuáles son aquellas actividades en las cuales tú tienes que trabajar más. Bueno, Eso lo estamos viendo ahora en pediátrica con el Paco. claro, Paco. Paco Serrano. Sánchez. Bueno. Vale. Bueno, la exploración, por supuesto, consentimiento informado previo, ¿de acuerdo? No voy a entrar en todas las cosas que se pueden hacer a nivel de inspección ¿vale? Que eso ya lo conocéis, de estación, estación, tal. Hay que explorar la movilidad y tal. Pruebas de sangre ilíaca, esto ya lo hemos visto en la práctica, ¿de acuerdo? Lo que he puesto aquí, por supuesto, no entra en detalle, por supuesto, y aparte no será todo lo que hay, porque ya sabéis que lo que hay es mucho, ¿de acuerdo? Y dependiendo de la perspectiva desde la que abordéis al paciente, pues a lo mejor me dis unas cosas o me dis otras. Yo todavía no conozco dos fisioterapeutas que trabajen igual, ¿de acuerdo? Así que va a depender mucho de lo que aprendáis después cuando salgáis de aquí, vuestra forma de trabajo. Hay muchos caminos por donde tirar. Bueno. ¿Pensáis que eso es bueno o malo? Bueno, Bueno. Yo creo que tanta variabilidad no es buena, la verdad. a ver ahora por dónde nos decidimos. ¿Eh? Que verás ahora para decidirnos Bueno, por dónde tirar. ya. Claro. No, ahora lo primero que pillemos. Porque tal y como está la cosa. Bueno, eso es ya. Es que claro. Ahora usted habéis tenido. Ahora vais a sacar el carnet de conducir, digamos, y ahora veis lo que hace con él. Que ahora es cuando se abre un montón de posibilidades para vosotros. Bueno, pasamos a la exploración de genitales externos, ano y perineo, que ya os sonarán estas diapositivas, ¿de acuerdo? Porque lo hemos visto en la práctica. Importante, yo creo que esta pregunta, si no, no sé si es una de las que entra, ¿no? Objetivos de valoración del suelo pélvico. No sé si es una de las cosas de las preguntas que entraban o no, me parece, no sé. Bueno, evidentemente es importante explorar. Igual que es importante la anamnesis, es muy importante explorar. Buscar signos que confirmen la sintomatología del paciente, cuantificar esos signos, ¿de acuerdo? Para tener un punto de partida. Descartar o evidenciar la presencia de signos de patología y tal, ¿de acuerdo? Que puedan ser constitutivos de que mandemos al paciente a su casa o al hospital o a urgencia o a automédico o lo que sea. Y bueno, la exploración en los sucesivos seguimientos, pues para ver la evolución del paciente. ¿Qué signos podemos explorar nosotros en un suelo pélvico? O sea,
De síntomas ya hemos hablado, ¿no? Nombrarme síntomas que te puede contar el paciente. Dolor, Dolor, muy bien. capes, Escapes, muy bien. que presente algún bulto, Muy bien. Molestia durante las relaciones sexuales. Muy bien. Vale, muy bien. falta de lubricación, Sí. Muy bien. De acuerdo. Y ahora, los signos. ¿Qué podemos objetivar nosotros como exploradores? ¿De acuerdo? ¿Qué signos podemos nosotros, qué apuntamos como signos? ¿Qué signos buscamos? Venga, nombrarme signos. que haya Por rojez, por hipotonía. ejemplo, que la zona esté roja, Por ejemplo. muy inflamada. Por ejemplo. Que haya hiper o hipotonía. Muy bien. Puntos gatillos también en la zona. Sí. Dolor a la palpación en un punto, ¿no? Sí. O sea, hipersensibilidad a la palpación sería. Muy bien. Vale. Muy bien. Vale. Movilidad, etcétera. Y también, bueno, el resto de síntomas que vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya vamos bien por dónde vamos, ¿de acuerdo? Está correcto. Quedan 5 minutos de clase. Seguimos. Venga. Por supuesto, antes de iniciar la exploración de consentimiento informado que ya hemos dicho antes, y también hay que tener ciertas consideraciones éticas. Por supuesto, si el paciente muestra incomodidad o tal, una de las cosas del consentimiento informado que se recogen es el derecho del paciente a desistir de la exploración cuando quiera y la exploración se interrumpe en ese momento. Entonces nosotros tenemos que, porque muchas veces a lo mejor no se nos expresa, digamos, verbalmente, pero si el paciente muestra incomodidad o nosotros vemos que no está a gusto con la exploración, pues debemos de interrumpirla y, bueno, y asegurarnos de que está todo bien. En el caso de que querramos, porque bueno, hay que registrar ciertas cosas en la historia, ¿de acuerdo? Pero tampoco hay que ser demasiado específico o ser demasiado detallista. Pero si vamos a hacer si pensamos que nuestros datos puedan valer en el futuro para una investigación, retrospectiva que sería en este caso, o si estamos en el marco de una investigación, pues es buena idea recoger la posición en la que evaluamos al paciente, en qué momento del día se hace la evaluación, las instrucciones que se dan al paciente y la instrumentación que se ha utilizado. ¿De acuerdo? Bueno. Esto ya lo vimos en la práctica, pero es repetir, ¿de acuerdo? Una vez que hemos visto externamente, en vista de a ver si todo está normal o hay signos de patología, hay cicatrices y tal, aquí tenéis detallado aquello que vimos en la práctica, ¿de acuerdo? Que sería, ¿os acordáis que le pedíamos al paciente que hiciera una contracción del suelo pélvico? ¿Esto os acordáis? Lo repito, ¿no? El paciente, una vez que ya estábamos inspeccionando, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver qué es lo que hacía el suelo pélvico ante diferentes órdenes. Las órdenes que se le van a dar son contracción de la musculatura del suelo pélvico, que tosa, y también le vamos a pedir esfuerzo a la defecación. Y nosotros vamos a ver qué es lo que hace el suelo pélvico. Y las opciones son que ascienda el perineo, un movimiento, un cráneo anterior, que o bien que se mantenga quieto, o bien que descienda, o bien que haya actividad musculatura extrapélvica. Bueno, lo de la actividad musculatura extrapélvica no es una opción, sino que puede acompañar a lo otro o no. ¿De acuerdo? No es una... O sea, aparte de la elevación, descenso o mantenerse quieta, aparte de eso, también puede haber actividad muscular extrapélvica o no, que se sume a lo anterior. Entonces,
cuando le pedíamos la contractura de la musculatura, la contracción de la musculatura del suelo pélvico y el paciente, lo normal que era. ¿Os acordáis que era la respuesta que se podría considerar como normal y de un suelo pélvico sano? Que ascienda que el suelo ascienda. pélvico, ¿no? Correcto. Esa es la respuesta, esa es bueno, lo que sería una respuesta normal. Y si lo ponemos, lo que significa es que el paciente está contrayendo el suelo pélvico y que el suelo lo está haciendo bien y además el suelo pélvico se eleva, o sea, hace el movimiento, o sea, tiene cierta capacidad de contractil esa musculatura. Si por el contrario desciende, ¿qué significaba eso? Que o no sabía contraerlo o lo tenía hipotónico. Si defiende lo que significa en principio es, claro, pues puede significar varias cosas, pero eso se le llamaba inversión de la orden perineal, porque lo que aparte de que el suelo pélvico no se había contraído, ¿de acuerdo? Que eso es obvio, porque si se hubiera contraído, se hubiera mantenido en su sitio o hubiera ascendido. Aparte de eso, lo que ha hecho es un aumento de presión intraabdominal que ha provocado que el suelo pélvico baje. ¿De acuerdo? O sea, ha hecho lo contrario.